Muy buenas noches a todos en este hermoso día de viernes, noche de milagros, noche de sanidad, noche en la cual adoramos y alabamos el nombre del Señor. Amén. Damos gracias a nuestro Padre por la oportunidad que nos da de seguirle, por la oportunidad que nos da de poder estar en su presencia. Dios les bendice en esta hermosa noche. Bienvenidos a todos. Hemos alabado el nombre del Señor, hemos exaltado su nombre y sabemos que Dios está en medio de nosotros. Amén. Felices, contentos. Muy buenas noches a todos ustedes. Marcelita, Edwin, Yanisita, Dios les bendice en esta noche. ¿Quién más está por allí? Angisita. Bendiciones para todos ustedes. Permítanme un momentico aquí. Y bueno, vamos a dar gracias al Señor de una manera especial, amén. Buenas noches a todas las personas que se conectan, mi hermana Janet, mi hermana Clara. Dios les bendice en este hermoso día. Una semana la cual está terminando, una semana la cual sé que la bendición del Señor ha estado en medio de nosotros. Y bueno, es una noche en la cual debemos darle gracias al Señor porque ha sido fiel con nuestras vidas, amén. Muy pero muy buenas noches a todos y vamos a tener una noche de palabra, una noche de bendición donde su pueblo estará allí, recreado en lo que Dios hace, en lo que Dios cada día hace por medio de nosotros, amén. Y en esta noche vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Mi hermana Miriam, muy buenas noches, mi hermana Gladys, mi hermana Betty, el Señor les bendice de una manera especial. Mi hermana Nelly, el Señor te bendiga a ti, a tu familia y a todas las familias de cada persona que nos conectamos en esta noche, amén. Será una noche de bendición, una noche en la cual nuestro corazón está dispuesto para poder decirle al Señor gracias. Gracias por la palabra que tú traes a nuestras vidas. Gracias porque somos un pueblo que podemos estar allí confiados, amén. Confiados de que el Señor está en medio de nosotros. Muy buenas noches, mi hermano Charlie. Buenas noches, mi hermana Rosalba, mi suegra, mi pastora, nuestra pastora. El Señor te bendiga. Mi hermano Edison, Juan Esteban. Dios les bendice en esta hermosa noche. Y bueno, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Vamos a colocar esta palabra en las manos del Señor y que nuestros corazones estén dispuestos para poder recibir de su palabra. Buenas noches, mi Denisita, Marcelita, Angie, Dios te bendiga. ¿Quién más está por aquí? Bueno, me pasan muy rápido y de pronto se me pasan y no alcanzo así como a cogerlos a todos. Bueno, vamos a orar en este hermoso día. Padre precioso, te damos muchas gracias en esta hermosa noche por tu pueblo. Noche de sanidad, noche de milagros, noche de confianza en medio del pueblo, noche en la cual tu presencia está en medio de nosotros. Tu presencia está en medio de tu congregación. Estamos felices porque te tenemos a ti, porque eres el Dios de nuestra salvación, porque eres en quien podemos depositar toda nuestra confianza y quien hace por nosotros, camina por nosotros, vive por nosotros, se preocupa. Ese eres tú, Padre Celestial. Y en esta noche colocamos tu pueblo delante de ti. Somos parte de ese rebaño, parte de ese remanente que todavía nos congregamos, que todavía buscamos y que sé que el Señor está en medio de su congregación y que su palabra nos edifica noche a noche. Muy bienvenidos a todos ustedes, pueblo, congregación, amigos, familiares. Y bueno, vamos a entrar en la palabra del Señor, amén. Muy buenas noches, Diana Sánchez. Muy buenas noches a todos ustedes, Dianita Gómez. Muy buenas noches, Luisa, Elkin, familia, mi hermano Orlando. El Señor les bendiga a todos en esta noche, amén. Y bueno, he titulado este mensaje, ¿a quién encomiendas tu camino? Es una pregunta que tenemos hoy desde el título. ¿A quién encomendamos nuestro camino? ¿En quién está depositado ese cuidado el cual cada uno de nosotros ha decidido tener por el Señor? Amén. Muy buenas noches, mi hermana Berta. El Señor te bendice. Y vamos a ir a la palabra del Señor, al Salmo, capítulo 37.
versículo 5, amén. Y vamos a dar lectura a este salmo tan corto pero tan edificante para todo aquel que es llamado hijo de Dios. Muy buenas noches, mi hermana Marta, mi hermana Estela, mi hermana Berta. Bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Y dice allí la palabra del Señor en el Salmo 37, versículo 5. Dice: confía en Jehová y haz el bien. Estoy leyendo el 3. Dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Aparentemente es un versículo muy corto, pero tiene mucho que desglosar de allí para la bendición del pueblo de Dios. Amén. Muy buenas noches, Kate. Muy buenas noches, mi hermano Javier. El Señor les bendice. Y dice: encomienda a Jehová tu camino. Y sé que cuando hacemos esa pregunta, ¿a quién encomiendas tu camino? Aquí tenemos esa gran respuesta. Y es a ese Padre que nos creó, a ese Creador de los cielos, de la tierra, de todo lo existente. Es a Él a quien encomendamos nuestro diario caminar. Amén. Es en quien confiamos, es en quien podemos depositar todo lo que somos y todo lo que tenemos. Amén. Y vamos a dividir este salmo, este versículo de este salmo, en 3 partes. Vamos a ver la primera parte, que es: encomienda a Jehová tu camino. Encomienda a Jehová tu camino, y allí hay una coma que nos separa de otra parte importante. Y encomendar, ¿qué significa? Encomendar es encargar a alguien de una cosa o de una situación. Cuando tal vez tú y yo tenemos algún tipo de situación que hacer y no podemos hacer presencia en un momento determinado, encomendamos a alguien, encargamos a alguien para que pueda representarnos en algún momento. Cuando tal vez tenemos que enviar una encomienda a través de una empresa de correo, estamos encomendando algo preciado. Y nuestras vidas son algo preciado para el Señor. Son algo valioso, son ese baluarte que el Señor nos ha entregado, y por ende Él nos invita a que encomendemos nuestro camino a Él. A que nuestra vida, como ese algo que debe ser cuidado, debe ser puesto en alguien responsable, en alguien que tenga esa responsabilidad y esa entrega total, que tenga ese amparo, que tenga esa fianza, que tenga esa confianza, como lo vamos a ver en el mismo versículo, de poder entregar algo. Y qué más preciado que poderle entregar al Señor nuestro camino, nuestro diario andar, cada paso que tú y yo damos, cada situación que podemos estar atravesando, que hace parte del diario caminar. Qué bueno que podamos comisionársela al Señor. Amén. Qué bueno que podamos fiar al Señor nuestro camino, porque sabemos que en Él podemos encontrar una protección y un cuidado especial, no solamente en nuestros pasos, los cuales damos diariamente. Hoy es el día en el cual estamos viviendo, amén. Es el día en el cual tú y yo pudimos experimentar la presencia de Dios, pudimos ver su respuesta, pudimos ver su amparo, pudimos ver la entrega del Señor, porque muestra de ello es que en esta noche tenemos vida, amén. Muestra de ello es que en esta noche podemos decir: Señor, como pueblo estamos conectados para recibir tu palabra, y el Señor ha permitido que nuestras vidas sean cuidadas, sean amparadas, sean, como dice allí, encomendadas a alguien, y ese alguien es nuestro Dios. Podamos ser protegidos, podamos ser resguardados, podamos ser allí fiados a alguien, y ese alguien es nuestro buen Dios. Amén. Es esa protección que nuestro Padre nos ha brindado en el día de hoy, en el caminar que hemos tenido hasta el día de hoy. Podemos hablar hasta el hoy, y por la fe podemos hablar del mañana, amén. Pero si hablamos de ese cuidado, podemos decir que hasta hoy el Señor ha cuidado de nosotros, amén. Ha cuidado de nuestras vidas, ha cuidado de nuestras familias, y ha hecho que nosotros podamos fiarle a Él nuestro diario caminar, amén. Este versículo nos permite ver cómo el Señor, entre su plan y su propósito, quiere que nuestras vidas no tengan un camino desviado.
un camino en el cual nosotros salgamos de él y tengamos que experimentar situaciones que el Señor no quiere para nosotros. Y vamos a ver en Isaías, en el libro de Isaías, capítulo 55, algo relacionado con el camino, algo que hace parte para el pueblo del Señor. Aquellos que podemos encomendar el camino a Jehová es aquel que conoce al Señor. Para tú poder encomendar algo a alguien es porque tú tienes que conocer. Y quiero poner como ejemplo las empresas de correo, ¿cierto? Si tú tienes que enviar una encomienda de alguna cosa o de dinero, tú vas a buscar la más conocida, ¿verdad? Tú vas a buscar la que te dé mayor seguridad, la que te dé mayor amparo, la que tú puedas decir, si se me pierde la mercancía, yo estoy convencida de que Servientrega entrega segura, no por hacerle publicidad, sino porque hace parte de poder ver que nuestras vidas tienen la mejor entrega, tienen la mejor persona de fiar, tienen la mejor el mejor en medio de nuestro camino para que nuestras vidas puedan ser encomendadas, protegidas. Y estoy convencida que todos nosotros en una encomienda de hablaba materialmente o económica, vamos a buscar ¿qué? Algo conocido. Y el Señor espera que cada uno de nosotros podamos conocerle, podamos caminar con Él, podamos decir, Señor, por cuanto te conozco, hago que mi caminar pueda ser guiado por ti, encomendado hacia ti. Y en Isaías 55 vamos a leer el versículo 7, del versículo 6 en adelante. Vamos a dar lectura allí en Isaías 55. Dice la palabra del Señor: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Y vemos como allí el Señor, dentro de su palabra, nos instruye a ¿qué? A buscarle. Cuando tú y yo queremos encomendar algo físico, buscamos, ¿cierto? Queremos hallar lo mejor, queremos poder encontrar lo que esté más cercano a mi alcance, pero no solamente lo más cercano, sino lo que me genere mayor protección. Pero hay momentos donde el corazón del hombre, en otro tiempo, nosotros éramos de aquellos impíos, de aquellos gentiles que habla la palabra del Señor. Y allí, aún a nosotros, conociendo al Señor, sabemos que en algún momento nuestros corazones pueden querer desviarse del camino del Señor. Pero dice allí el Padre: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos tus caminos. Y nuestros caminos, nuestro caminar, porque tenemos muchos caminos. El camino que nos conduce a la muerte o el camino que nos conduce a la vida eterna. Y cuando nosotros no somos capaces de reconocer que hay alguien que puede guiar nuestro camino, hay un quien puede guiar mi camino, estamos expuestos al camino de muerte. Estamos expuestos al camino que nos aparte de las bendiciones del Señor, amén. Estamos expuestos a que ese camino traiga a nuestras vidas muchas situaciones las cuales podamos decir: Señor, yo no esperaba que esto llegara a mi vida. Creo que todo lo estaba haciendo tan bien, creía que estaba haciendo todo tan bien en mi caminar, que me confié, me fié de mi propia prudencia. Dice: fíate en Jehová y no te fijes en tu propia prudencia. Y el Señor nos llama a ¿qué? A podernos entregar en Él, amén, a poder fiar nuestro camino en Él, a poder fiar nuestras obras, a poder fiar nuestra vida espiritual, a poder fiar nuestro corazón al Señor, para que no vengan situaciones que nos aparten del camino.
Amén, que nos desvíen del camino, porque hay muchas situaciones que hacen que el ser humano se desvíe del propósito de Dios o nos desviemos del propósito de Dios, porque todo mensaje debemos hablarlo en plural, amén, porque hacemos todos parte del pueblo de Dios, aún aquellos que instruimos la palabra, aún aquellos que podemos ser maestros, que podemos ser predicadores, que podemos ser líderes, servidores del Señor. Tenemos una gran responsabilidad de que nuestra vida esté encomendada al Señor, para que aquellos que vienen tras de nosotros, es decir, los impíos, puedan dejar ese camino, inicuo. Dice allí, el hombre inicuo deje sus pensamientos y vuelva hacia Dios. Pero parte de eso es porque puede haber hombres y mujeres que han decidido encomendar el camino al Señor. Esta mañana hablaba acerca de la nueva vida en Cristo, de lo que nosotros éramos antes y después, de lo que las obras de la carne quieren hacer en nuestras vidas. ¿Para qué? Para desviar nuestro camino. En el programa del corazón de Dios a nuestro corazón, hablaba nuestro hermano MacGyver acerca de Pablo, un hombre que en el camino a Damasco conoció al Señor, y que esa luz gloriosa que se le presentó en el camino, él solamente pudo decir al Señor allí en medio del camino: ¿a quién me busca?, dijo el Señor. Y estaba allí Pablo. Estaba allí siendo Saulo, siendo ese impío, siendo ese gentil que estaba desviado del camino en sus pensamientos de perseguir a la iglesia, y que tal vez nosotros en otro tiempo éramos ese Pablo, amén. Y sé que la mayoría de nosotros puede identificarse con él y con muchos hombres de la palabra del Señor que tal vez pudieron tener rudeza en su corazón, que tuvieron un camino difícil. Pero los pensamientos de Pablo no eran los pensamientos del Señor. Los pensamientos que tenía el Señor acerca de él eran pensamientos para que su nombre fuese glorificado, para que su nombre fuese enaltecido, su nombre, no el nombre de Pablo, sino el nombre del Señor, amén, para que a través de esa vida muchos pudieran venir al conocimiento del Señor. Y vemos cómo nuestro Padre Celestial puso grandes hombres para que nuestras vidas pudieran conocerle. Pudimos ver en el camino, en aquellos hombres que encomendaron su camino, o aquellas mujeres, que nuestras vidas pudieran tener un camino ¿de qué? De cambios, de pensamiento del Señor en medio de nuestras vidas. Y podemos tomar como ejemplo no solamente a Pablo, sino también a nuestro Señor Jesucristo, pero ya no desde un contexto de conocer al Señor, porque en el camino de Damasco Pablo conoció al Señor, pero aquí voy a hablar del camino a la muerte. Del camino a la muerte, pero la muerte que lleva a vida eterna. Y esa es en la cual nosotros nos estamos preparando ese camino en el cual nuestros corazones y nuestras vidas puedan ser halladas aprobadas delante del Señor. Y nuestro Señor Jesucristo, siendo hombre, 100% hombre, pero siendo 100% Dios en la tierra, Él también encomendó al Señor en su humanidad antes de morir. Encomendó su vida, y vamos a verlo en San Lucas capítulo 23. San Lucas capítulo 23 en el Evangelio nos habla acerca de cuando el Señor Jesucristo, antes de morir, porque aquí en este capítulo ya se relata la sentencia de muerte de nuestro Señor Jesucristo y la crucifixión que iba Él a tener. Y padeció allí en aquella cruz y sufrió, porque Él entregó su vida y su caminar de 33 años, desde el mismo momento en que fue concebido y fue dado como ese tipo a través del Antiguo Testamento. Él en cada uno de los libros
del Antiguo Testamento fue mostrado como un tipo, ¿cierto? Fue tipificado allí, aunque él todavía no había venido en el cumplimiento. Isaías es uno de los libros que hablan de ese tipo de Jesús, ¿cierto? Que predicen, que profetizan a Jesús. Pero aquí en el Evangelio de San Lucas ya vemos el recorrido del Señor y vemos cómo su camino fue un camino hacia la muerte. Murió muy joven, ¿cierto? De 33 años, porque fueron 30 años cuando fue bautizado y fueron sus 3 años de ministerio con sus discípulos, pero que en ese camino de muerte él pudo hallar la vida. Y eso es lo que el Señor busca de nosotros para poder encomendar nuestro camino. Al ser encomendado nuestro camino, al que todo lo puede, al que podemos fiar, en el que podemos esperar, en el que podemos encargar nuestras vidas, es porque un día vamos a poder decir: Señor, el camino a la eternidad lo he labrado contigo. Tal vez no ha sido fácil porque ha sido camino pedregoso, ha sido camino donde han habido tropiezos, pero si el Señor Jesucristo hasta su último suspirar pudo encomendar su espíritu al Señor, nosotros también lo podemos hacer. Amén. Y dice allí en San Lucas 23:46, dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y le dijo Padre, es decir, allí reconoció su naturaleza de hijo, reconoció que era Jesús operante en la tierra, que era el Verbo hecho carne, pero que al final de su momento tuvo que decirle al Señor clamando. Y tal vez muchos al final de su deceso, ya en lo último de su deceso, pueden decir: Señor, encomiendo a ti mi espíritu. Y en el caminar más difícil, hay momentos muy difíciles en la vida del ser humano, y buscaba yo cuáles son de ese caminar que puede ser más impactante en la vida de nosotros como hombres, como personas que sentimos. Y una de ellas es cuando nacemos. El nacimiento hace que nuestras vidas puedan estar encomendadas a ese Padre y a esa Madre que nos ha dado la vida física, y que podemos tener la plena confianza, podemos verlo a través de nuestros hijos, a través de los niños, a través de la niñez que puede estar en nuestra congregación, y vemos cómo los niños se encomiendan a sus papás, confían en sus papás. Un niño puede estar en un momento en unas sillas, pensemos que en nuestra congregación, recreémoslo así, y que en ese momento el niño se pueda tirar de la silla, ¿cierto?, como a nuestros brazos, y él está confiado, ¿cierto? Él sabe que no se va a caer porque hay alguien que está ahí. ¿Para qué? Para ampararlo, para protegerlo. Eso hizo nuestro Señor Jesús al poder encomendar su espíritu al Padre, sabiendo que ya había cumplido su carrera y que lo que iba a suceder era que Él se iba a encontrar con el Padre. Amén. Y que iba al cumplimiento, como le dijo a los discípulos, que se quedaría, que él ya no estaría entre ellos, pero que dejaría al Consolador, al Espíritu Santo. Amén. Pero nuestro espíritu en este tiempo se conecta con el Espíritu de Dios, se encamina con el Espíritu de Dios. Es Dios mismo operando a través de su Espíritu en el tiempo de la gracia, en este tiempo. Y por eso debemos tener la conciencia de poder encomendar al Señor nuestro camino, de poder encomendar al Señor nuestro espíritu. Amén. Y dice allí: y habiendo dicho esto, expiró, es decir, murió. Pero él dijo: encomiendo mi espíritu. A gran voz, dice, clamó. Y cuando preparaba este mensaje, me acordaba de mi amiga Angie, de Angie Rodríguez, la hermana servidora de nuestra congregación, del Señor Jesucristo, y de la congregación donde ella asistía a Asambleas de Dios en La Victoria. Y yo nunca había tenido una experiencia de poder ver morir a alguien.
Eso es algo muy difícil a la vida del ser humano. Ese es otro camino en el cual está el encomendar la vida al Señor. Cuando nosotros podemos y tenemos la oportunidad de tener una nueva vida en Cristo, podemos tener la certeza de que a todo aquel que haya mostrado su caminar en el Señor y haya podido vivir una vida tal vez de pruebas, tal vez de luchas, pero que tal vez nosotros podamos haber visto que su vida fue encomendada al Señor, aún en el último momento de su vida, o de nuestras vidas cuando nos corresponda, podamos tener la certeza de poder decir: Señor Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y recuerdo mucho que ella, eso va a ser aproximadamente 2 años ahorita en diciembre, y ella creía en fe, como toda aquella persona que en el camino que puedan estar atravesando, en un camino de enfermedad, puedan tener la confianza y puedan decir: Señor, a ti me encomiendo. Y tal vez en ese momento de enfermedad haya muchas situaciones en las cuales el ser humano pueda en un momento decir: ¿a dónde iré? Y entonces esa vida empieza a prepararse mucho más, porque tal vez ve la afección en su cuerpo, ve la afección en su vida, pero puede decir: Señor, tú estás conmigo y a ti me encomiendo y tú harás. Y pude ver cómo ella en sus últimos minutos de vida, pudo decirle al Señor: Dios mío, oh Dios mío, y podía relacionar ese clamor de Jesús con esa escena de ella, y pude ver y experimentar cómo verlo, ¿cierto? Cómo ver esa situación y poder decir que hasta aún en el último suspiro nuestras vidas reconocen que hay un Dios. Y mucho más cuando nosotros somos sus hijos, mucho más cuando nosotros hemos dado la oportunidad de conocerle, amén. Nos hemos dado la oportunidad de poder decir: Señor, guía mis pasos, encomiendo mi familia, encomiendo mis hijos, encomiendo mi matrimonio, encomiendo el llamado que tú me has dado, encomiendo la obra que tú me has llamado a hacer. Y hablaba nuestro hermano McGivir acerca de ese llamado irrevocable que el Señor no quita de nosotros, ¿cierto? Sino que sin importar la situación en la que pueda estar pasando, Él nos busca. Y a Pablo le pasó eso. Él estuvo en un momento de enfermedad momentánea. Y en esta noche de sanidad y milagros, tú y yo podemos estar en un momento de enfermedad momentánea, tal vez una enfermedad física o una enfermedad espiritual, porque nosotros también nos enfermamos espiritualmente. Necesitamos que la palabra sea inyectada a nuestros huesos, a nuestro espíritu, y que sea medicina para que nuestro camino vuelva, para que nuestra vida vuelva al camino al cual el Señor nos llamó, al camino al cual el Señor nos mostró para poder ir. Pero en la vida, en la enfermedad y en la muerte, son de los 3 sucesos del caminar del hombre donde muy seguramente todos buscamos al Señor. Al igual que cuando vino la situación de enfermedad sobre la vida de mi pequeña, y hace que nuestra fe se levante, hace que nuestra fe se avive, hace que nuestra fe cobre ánimo en la palabra del Señor y podamos decir: Señor, no tengo otro camino fuera de ti, no tengo otro camino que creer en que tú eres el que puedes sanar, que tú eres el que puedes restaurar, que tú eres el que puedes restituir, que tú eres el que puedes renovar mi mente, que tú eres el que puedes hacer que mi corazón vuelva a ti, que mi vida pueda ser redimida, porque el Señor nos llamó a ser esos redimidos a través del ministerio de la reconciliación. Y eso parte desde nuestra vida pecaminosa, desde nuestra vida desviada del camino. Pero en esta noche tal vez tú puedes estar no con una enfermedad física, pero tal vez una enfermedad del alma, una enfermedad donde tal vez Satanás se ha querido enseñorear en tu vida, tal vez ha querido enseñorearse en tu familia. Pero quiero decirte en esta noche que cuando tú y yo encomendamos al Señor nuestra vida, no habrá nada ni nadie que nos pueda robar la confianza en el Señor. Amén.
Así que esta es la primera parte de este versículo. Encomienda a Jehová tu camino. Encomendar entonces es poner bajo el cuidado del Señor. Amén. Y en esta noche tú vas a decir: pongo mi vida bajo el cuidado del Señor. Pongo mi familia bajo el cuidado del Señor. Pongo mis hijos bajo el cuidado del Señor, mi matrimonio, la obra del Señor. Pongo la congregación, los servicios que hemos de iniciar nuevamente, los ponemos bajo el cuidado del Señor, amén. De las cosas que en este tiempo, a través de este virus tan potente que se desarrolló no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Estaba viendo que la cifra está muy alta, muy elevada. Yo llevo aproximadamente un mes sin ver, más de un mes sin ver noticias. Y hoy, preparando el mensaje, vi las estadísticas y vi que superaba la cifra de 30 millones de personas contagiadas. Y tenemos que dar gracias al Señor, porque ni tú ni yo hemos sido tocados, ni seremos tocados, y debemos creer en esa protección del Señor. Y aunque hayan familiares muy cercanos, hoy me enteré de una familiar de mi familia, pero digamos que de la generación anterior, que falleció de COVID. Y yo la vi hace no menos de un año, cuando mi tía tuvo un accidente y pudimos reunirnos. Nos preparó el mejor arroz con coco que me pude haber comido, porque están viviendo en Barranquilla, estaba viviendo en Barranquilla, y la tocó este COVID fuertemente, y no pasó 15 días y murió. Pensaba yo en mi corazón y decía: ¿tendría Cristo en su corazón? ¿Habría tenido la oportunidad o tuvo la oportunidad de arrepentirse? No lo sé. Pero eso es lo que el Señor nos invita a través de esta palabra: a que nuestras vidas no se salgan del redil, a que nuestras vidas sean de las 99 que están en el redil, y que no seamos de la una que el Señor debe ir a buscar, sino que tú y yo podamos decir: Señor, tú eres mi amparo, tú eres mi protección, en ti tengo cuidado, y en estos tiempos vamos a tener cuidado, amén. Nuestra congregación se está preparando para aperturar, y tú y yo necesitamos estar cuidándonos, amén. Cuidándonos, tener esos medios de protección físicos, naturales, nuestro tapabocas, nuestro gel, nuestro alcohol, ese kit personal que podamos tener, aunque en nuestra congregación, en nuestro lugar de reunión, vamos a tener esos implementos, pero si personalmente los podemos tener, es una bendición para el pueblo, amén. Es una bendición para todos nosotros. Es ese cuidado físico por la vida, por la prolongación de los días, para que podamos tenerlos, amén. Así que todos aquellos que estén conectados puedan tener esa situación muy clara, amén. Esa situación de protección, esa situación de cuidado. Vamos a ver otro tipo de encomendar el camino, y son las obras que nosotros tenemos. Y es las obras, nuestras obras puedan ser encomendadas, y también están en la palabra. Están en Proverbios, capítulo 16, versículo 3. Proverbios 16, 3 dice: encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Aquí no solamente el Señor nos habló de nuestro caminar, sino de nuestras obras, de esas obras que tú y yo podemos hacer a diario, de esos pensamientos que tú y yo tenemos que hacer. Debemos encomendarlos a Dios. ¿Saben por qué? Porque muchas veces, como dice Isaías, tus pensamientos no son mis pensamientos, y tus caminos mis caminos. Y nosotros debemos tener la capacidad de identificar qué pensamientos no son del Señor, y qué pensamientos hacen que nuestra obra se desvíe del Señor. ¿Cuál obra? La obra de piedad que el Señor está haciendo en nosotros, es decir, la obra de Cristo en mi vida. Esa es la obra de piedad que tú y yo debemos tener, y la cual debemos ¿qué? Encomendar a Jehová. Debemos encomendarla al Señor, porque si no lo hacemos podemos estar en riesgo de que nuestros pensamientos no sean afirmados, sino de que estemos debilitados.
Y estas obras, todo lo que tú y yo hagamos, hoy decía nuestro hermano MacGyver también, no es por obras, no es por las obras la salvación, aunque las tenemos que hacer, pero nuestras vidas deben encomendar nuestras obras, amén. Saber que todo lo que hagamos esté bajo la obra de Cristo, bajo la piedad de Cristo, bajo lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros por medio de su palabra, amén, por medio de lo que el Señor nos ha instruido. Otro encomendar del Espíritu que habla la palabra del Señor está en el Salmo 31, Salmos 31, versículo 5. Salmo 31, versículo 5, y dice la palabra del Señor: en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová Dios, de verdad. Tremendo lo que dice allí. Dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y estamos viendo cómo tenemos que diariamente encomendar nuestras vidas al Señor. Continúa diciendo y dice: aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias. Dice, mas yo en Jehová he esperado. Y hablamos que encomendar es esperar, ¿cierto? Esperar que llegue a esa encomienda llegue a otros. Yo espero. Y qué mejor que poder esperar en quién, en Jehová. Dice, mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y me alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción. Has conocido mi alma en las angustias, dice el Señor. No me entregaste en la mano del enemigo, es decir, me salvaste, se refiere este versículo. A nuestras vidas haber sido puestas en el camino del Señor, no fueron entregadas en manos del enemigo, sino que vinieron a salvación. Dice, pusiste mis pies en lugar espacioso. Dice allí, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Y en esta noche pueden haber muchos angustiados en su camino, pero quiero decirte, encomienda a Jehová tu camino para que en ti no haya esa angustia. Y dice, se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Y dice allí, cuán grande, en el versículo 19, dice, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen. Y aquel que encomienda a Jehová su camino es porque teme al Señor, amén. En ese encomendar está ese temor de Dios en nuestras vidas, de que la presencia del Señor pueda escondernos, pueda guardarnos, pueda protegernos, amén, pueda hacer de nosotros esos santos fieles que dice allí la palabra, para que nuestras vidas todos los días, dice el versículo 24, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón, amén. Dice, todos vosotros los que esperáis en Jehová, es decir, todos los que encomendamos en Jehová nuestro camino, dice allí, tome aliento tu corazón. Y tú en esta noche puedas tomar aliento. Tú en esta noche puedas decir, cuán grande es tu bondad, Señor, porque has guardado mi vida, porque puedo esperar en ti, amén, porque tú eres mi protección. Y nos invita a ser como esforzados. Aquel que encomienda su camino necesita ser esforzado cada día. El camino del Señor no es fácil, pero es lo mejor que nos puede pasar, amén. El camino del Señor es lo mejor que a ti y a mí nos ha podido pasar. Y por mal que nos vaya, nos va muy bien, amén. Porque no tengamos el recurso que un día teníamos y que por estos tiempos disminuyó. Vemos cómo el Señor bendice nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque nuestro obrar, porque nuestro actuar está encomendado al Señor, amén. Está encomendado a Jehová, a ese Padre Celestial que nos formó, que nos dio la vida y que nos encaminó. Fíjense cuánto hemos hablado solamente de una parte del versículo, de encomienda a Jehová tu camino, y hay muchísimo más para hablar de eso. Vamos a pasar a la segunda parte y dice, y confía en Él.
¿Y cuántos confían en el Señor? Amén. ¿Cuántos confiamos en el Señor? ¿Cuántos tenemos nuestra fe y nuestra confianza en el Dios Todopoderoso? Amén. Confianza significa estar seguros. Confianza significa creer, amén. Significa que tu corazón y el mío, a pesar de que venga la situación difícil, puede estar seguro que ni la vida ni lo alto ni lo profundo nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, amén. Y es ahí donde podemos declarar nuestra seguridad, donde podemos declarar nuestra confianza. Hace un tiempo di un mensaje de Isaías que habla, hija, mi amor, que habla acerca de la seguridad de Dios en nuestras vidas, que habla acerca de lo que Dios ha hecho en medio de nosotros. Y tenemos esa seguridad y esa certeza de que el Señor está en medio de nosotros, de que la confianza del Señor está en medio de nuestras vidas, amén. De que aunque tengamos temor, podamos confiar de que Él está en medio de nosotros. Y en el Salmo capítulo 56, ahí más adelantico, versículo 3, 56, versículo 3, dice la palabra del Señor. 56:3 dice: en el día que temo, yo en ti confío. Amén. Y tal vez en tu corazón y en el mío en algún momento haya temor, pero dice allí la palabra del Señor, dice: yo en ti confío, y mi confianza está puesta en ti, mi confianza está puesta delante de ti, amén. Mi confianza está segura en el Dios, en la palabra del Señor, en lo que Dios puede hacer en medio de nuestras vidas. Dice allí el versículo 4: en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. Dice el Salmo 56, versículo 3 y 4. En el día en que temo, yo en ti confío. Y ahí se confirma esta segunda parte. Dice: el que confía. Confiar. Y confiar es creer. Confiar es no temer. No temer a lo que el Señor ya tiene para nosotros preparado. No temer a lo que el Señor ya nos ha prometido. Amén. Salmo 34, versículo 8, dice allí la palabra del Señor. Salmo 34, 8. Dice allí: gustad y ver que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. ¿Cuántos gustan y cuántos podemos ver y cuántos dichosos del Señor hay en esta noche? Porque podemos decir que nuestras vidas tienen dicha y placer porque confiamos en el Señor. ¿Cuántos dichosos pueden decir: Señor, aunque en mi casa solamente como la viuda haya harina y aceite, estoy gustando de esa arepuela, estoy gustando de esa libra de arroz, estoy gustando de ese huevo, de ese tomate, de esas lentejas, de esos productos que están en mi casa, y puedo decir: Señor, puedo gustar y ver, y estoy dichosa porque puedo confiar en ti, amén. Porque aunque en un momento hubiésemos podido tener manjares, ¿cierto?, platos deliciosos, porque también aún dijo Pablo: sé vivir en la escasez y sé vivir en la abundancia, y eso se llama confiar. Amén. Eso se llama confiar. Que cuando tú y yo no tengamos empleo, podamos confiar de que Dios es nuestro proveedor, de que Dios es nuestro sanador, de que Dios es nuestro médico, de que Dios trae a nuestras vidas esa confianza en medio del temor, en medio de la situación más difícil. Que podamos decir: Señor, en ti confío, porque tú puedes cambiar el camino más difícil, porque tú puedes cambiar la situación más difícil, y
y porque en ti puedo confiar, porque en ti puedo levantar mi voz, porque puedo declarar que tu palabra cobra vida en mi espíritu, cobra vida en mi familia, cobra vida en mis hijos, cobra vida en el hogar que el Señor me ha dado. Pero es necesario que nuestro camino pueda ser encomendado al Señor y que no nos desviemos, iglesia, y que no nos apartemos del Señor, porque el apartarnos traerá consecuencias difíciles al diario caminar. Puede traer camino de muerte, puede traer camino de desesperación, de depresión, donde el enemigo pueda enseñorearse. Pero todo aquel que busca del Señor puede tener la confianza plena de que aunque tiene lo más mínimo, puede deleitarse. Pero aquel que no valora lo más mínimo, su vida puede estar en peligro, su vida puede estar en riesgo. Y en esta noche esa palabra es para todos nosotros, amén. Esa palabra hace que nuestros corazones vibren. ¿Por qué? Porque el Señor trae manjar a la mesa, pero de nosotros depende si lo tomamos, de nosotros depende si tomamos otras ocupaciones en nuestras vidas y no hacemos que el camino de Dios esté en medio de nosotros. Pero en esta noche el que es sabio, el que es entendido, el que puede escuchar la palabra del Señor, puede decir: Padre, tú eres un Dios en el cual mi vida puede confiar y está en ti, amén. Dice San Mateo, versículo 11, 24. San Mateo, Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 24. Dice la palabra del Señor allí. Por tanto, San Mateo 11, perdóneme. Ya anoté mal la cita. Espéreme un momento. No es San Mateo 11. Déjame ver si es San Mateo 1. Habla acerca del creer en el Señor, de que en Él nuestras vidas pueden descansar, amén, que nuestras vidas pueden hallar descanso, porque podemos creer, amén. Dice allí, sí es 11, pero es el versículo 28. Dice la palabra del Señor allí, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando Él dice yo os haré, es decir, confíen en mí, confíen en mi reposo, confíen en mi descanso, confíen aún en medio de la carga que puedan llevar, confíen en medio del trabajo en el que pueden estar. Confía, iglesia, confía, hermano, hermana, confiemos como el pueblo del Señor. Dice allí: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Allí nos está diciendo el Señor que aquel que confía en Él le va a ser fácil. Por eso decía: por mal que nos vaya, nos va bien, porque podemos decir: Señor, en ti hallo descanso. Aunque muchas cosas puedan estar mal alrededor de nuestras vidas, podemos decir: Señor, en ti podemos descansar, en ti podemos encontrar la paz, en ti podemos encontrar el reposo, en ti, en la mansedumbre, en la humildad de corazón podemos decir: Señor, tengo mucho, tengo poco, pero tú eres mi bendición, tú eres el Todopoderoso. Es en ti en quien confío. Y por último, la tercera parte de este versículo dice: y Él hará. Vuelve y dice, estas dos últimas porciones hablan acerca de un y. Y este y es determinador. Dentro del español, el y hace que sea una apropiación, ¿cierto? Entonces dice: y confía en Él. ¿Quiénes? Nosotros. Y luego dice: y Él hará. Primero Él nos está dando la confianza en Él, y después nos dice: tranquilo, confía en mí, yo voy a hacer por ti. Y hacer por nosotros es que esto, en este versículo, es el cierre de la promesa. Es que Él nos dará ese descanso. Amén. En que Él hará es el descanso en que tú y yo necesitamos, la confianza que tú y yo necesitamos, el creer que bajo el Señor está todo en control. Si Él lo prometió,
Él lo cumple, amén. Si Él lo dijo, Él no miente, porque sus promesas son en el sí y en el amén. Si el Señor en su palabra habla de que ninguna enfermedad nos tocará, debemos creer. Y si hay enfermedad y dice que la palabra es medicina a nuestros huesos, debemos creer, amén, y hacerla realidad a nuestras vidas, materializarla a nuestras vidas. Vamos a ir rápidamente a Tito, capítulo 1, versículo 2. Tito 1:2, dice la palabra del Señor allí: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Aquí lo estaba diciendo ¿quién? Tito, un seguidor de Pablo, ¿cierto? Y si lo tradujésemos a nosotros y lo leyéramos en primera persona, fíjense en que hablan de mí, ¿cierto? De la persona que soy, porque dice me fue. Cuando damos lectura a esta palabra no nos está hablando de otro, ¿cierto? De aquel que tiene que hacer. Está hablando personalmente de mi vida. Y dice me fue encomendada por mandato de Dios. Y esta palabra me ha sido encomendada por mandato de Dios, para que el pueblo pueda creer, para que el pueblo pueda confiar, para que en su debido tiempo el Señor sea manifiesto por medio de la predicación de su palabra, por medio de estos espacios, por medio de volver a nuestros servicios de manera presencial, por medio de cada instrucción de la palabra que tú y yo podamos tener. Dice, porque en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. O sea que sí hay una vida eterna, sí hay una promesa en la cual tú y yo debemos confiar y debemos estar preparados, iglesia, debemos estar en el camino, porque si el Señor no nos encuentra como aquellas mujeres 10 vírgenes que tuvieron su lámpara y su lámpara no estaba encendida porque estaba escaseando el aceite, es decir, estaba escaseando la palabra, se pusieron en riesgo y solamente aquella que tuvo su lámpara encendida pudo entrar, pero las otras, ella no pudo dar aceite. ¿Saben por qué? Porque de nosotros depende que nuestro camino, nuestras obras, nuestro espíritu sea encomendado al Señor, para que cuando Él nos llame a esa esperanza de vida eterna, a esa esperanza que el Señor no miente, podamos estar preparados y decir: Señor, a ti encomendé mi camino, en ti confié y sé que tú harás. Amén, tú harás. Y vamos a ver Isaías 26:4. Hoy me sorprendía que mi hermana Nelly publicó una imagen y era ese versículo acerca de la confianza de esta palabra. Y dice allí, Isaías 26:4, y dice: confiad en Jehová perpetuamente. Es decir, no hay intermitencia de ninguna clase. Dice: confía en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Dice perpetuamente porque en Él está la fortaleza. Y en tu vida y en mi vida está la fortaleza del Señor, amén. En tu vida y en mi vida está la fuerza de Dios. En medio del cansancio, en medio de la situación más difícil, en medio de la tempestad que podamos estar atravesando, en medio de la situación que esté golpeando tu familia, que esté golpeando tu economía, que esté golpeando tu ser, que esté golpeando tus obras, dice el Señor allí: confía en Jehová perpetuamente, es decir, en todo momento, sin límite alguno. ¿Por qué? Porque dice que es tu fortaleza y mi fortaleza por los siglos, amén. Es decir, que esta palabra trascenderá a nuestras generaciones.
que si nosotros llegásemos a morir, tenemos la plena confianza de que el Señor cuida de los nuestros, de que hemos predicado la palabra, de que hemos mostrado que nuestras vidas están encomendadas a Jehová y que esta palabra trascenderá de siglo en siglo, amén, y que podrá pasar y que podemos ver cómo el Señor puede hacer de nosotros esas personas que puedan fortalecerse en el Señor. Y por último vamos a cerrar con este versículo para confiadamente creer en ese poder de Dios, y está en Filipenses 4:19. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Y este versículo me encanta, y si usted no se lo ha memorizado, como dice Deuteronomio, que debemos memorizar la palabra del Señor, que debemos atarla a nuestro cuello, que debemos grabarla en nuestro corazón, tú puedas grabar este versículo, amén. Filipenses 4:19, que dice: mi Dios pues suplirá todo, dice la palabra. ¿Suplirá qué? Todo. Y dice lo que os falte, o sea que no nos está diciendo todo lo que tienes en casa, no dice todo lo que os falte, dice mi Dios suplirá todo, dice lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dice: al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Que podamos declarar en esta noche esta palabra, porque Dios es nuestro proveedor, porque Dios es nuestro sanador, porque Dios en medio de todas las cosas opera en ti y opera en mí. He podido ver en este tiempo, y hoy le compartía a mi pastora, tuve una entrevista de trabajo hoy para un lugar muy importante, y tengo mi confianza no en el lugar, sino en que Dios, que es fiel a su palabra, que es fiel a sus promesas, que es fiel al camino, Él sabe si la puerta se ha de abrir. Y si esa puerta se abre es porque Él está supliendo lo que nos falta. Él está supliendo, pero aún y con eso puedo decir que el Señor ha suplido. Amén. Y que el Señor ha sido mi proveedor, y que el Señor, aunque me pueda ganar menos de los salarios mínimos que me ganaba por mi profesión, he podido ver la mano del Señor. He podido ver cómo puedo prestar a otros, aun cuando mi salario es inferior o cerca a un mínimo y un poquito más, pero he podido ver cómo el Señor ha sido mi proveedor. He podido diezmar en el tiempo, así haya sido poquito o mucho, pero lo he podido hacer, y con confianza puedo decirle: cuando encomendamos nuestro camino a Jehová, cuando encomendamos nuestra vida al Señor, cuando decimos: Señor, en ti confío y tú harás, el Señor abre puertas que ni nos imaginamos. El Señor en este tiempo ha permitido que llegue ropa a mi vida en los mejores precios del mercado, donde yo decía: eso era inalcanzable poder comprar. Pero el Señor ha hecho que lleguen los momentos precisos y que el Señor pueda decir: te supliré. Ha enviado no solamente vestidos, sino alimento, donde en un momento tuve el anhelo en mi corazón de comer galletas ducales. Me gustan mucho, y tenían ese pensamiento, y como que sentía agua a mi boca, y llegó una persona y nos bendijo con muchos tacos para nuestro hogar, para nuestra familia. Y yo decía: Señor, eso es una bendición, eso es tu suplir, eso es lo más mínimo a nuestras vidas, el Señor lo trae. Estaba pensando también en que teníamos nuestras cortinas, y ver que el Señor también pone precios donde decía: Señor, son precios inalcanzables, y venían precios alcanzables, donde tengo que darlo así a testimonio, porque es lo que Dios promete a nuestras vidas. Son cortinas de madera, donde pueden tener un valor por encima de, no sé, pongo yo 400,000 pesos, pensaría yo, y decir que nos lo dejen al 20% de lo que vale, eso hace parte, esos son los milagros que el Señor trae a tu vida, en las bendiciones que tú esperas.
en poder ver que cuando tú y yo obedecemos al Señor, el Señor abre puertas, te bendice. Y no es suficiente con eso. Entonces yo decía, y la cortina de nuestro cuarto, y mi esposo decía, esa cortina no me gusta. Y ver que el Señor nos añadió, y ya sin pagar, sin dar. Esas son las bendiciones que Dios trae cuando tú de manera personal sirves al Señor. Cuando tú puedes ver la provisión de Dios, cuando tú puedes comprar sin dinero, como dice la palabra, cuando tú puedes ver que el alimento llega a tu casa y golpean a tu puerta y dice, aquí está, para que puedas tener, para que puedas suplir. Cuando no hay para pagar y llegan a tu casa y dicen, aquí hay bendición. Pero saben, es porque hemos conocido a quien encomendamos nuestro camino. Así que en esta noche tú le puedas decir al Señor, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria, a sus riquezas espirituales. Que tú puedas decir, Señor, en ti espero, en ti estoy protegida, protegido y tengo cuidado. Que si no tengo medicina física, esta palabra puede ser medicina. También lo he experimentado. He podido ver en momentos, tuve en algún momento una situación, una dolencia muy fuerte. De eso es testiga Carol, quien estuvo con nosotros, la esposa de nuestro hermano Omar, y la llamé como a las 2 o cerca de las 3 de la mañana. Eso fue muy temprano, entre la medianoche y el amanecer, y yo sabía que ella algo relacionado a ese dolor conocía y me decía, eso puede ser el apéndice, vamos a orar, vamos a creer. Y ese día no había ni un acetaminofén, pero pude inclinarme al Señor y decir, tú eres mi medicina. Y cogí aceite ungido y lo puse y dije, declaro, y me dormí orando. Y en ese momento, cuando me levanté, el dolor me inclinaba, iglesia. Me inclinaba el dolor y me acuerdo y digo, nunca más, Señor, lo volví a sentir. Y tocaba mi vientre, y después de que vi la sanidad, después de ver la preocupación del dolor, me levanté y me tocaba. Y ahí sí, como salen en esos servicios de esas congregaciones de Billy Graham, de avivamiento, donde uno ve que la gente salta de felicidad y llora por el milagro, yo me tocaba y yo saltaba y yo decía, Señor, me sanaste, fue tu palabra, fue tu unción en mi vida, fue tu Espíritu Santo. Y nunca más volví a experimentar un dolor de ese tipo. ¿Saben por qué? Porque creemos a la palabra del Señor, porque confiamos en Él, porque Él puede hacer. Así que tú en esta noche puedes estar pasando por una dolencia, y allí donde tú estás, coloca tu mano donde tú estés y puedas decir, Señor, eres medicina a mi cuerpo. Y declara esa palabra de sanidad. Y yo declaro que toda enfermedad fue llevada en la cruz del Calvario, y que por tus llagas he sido sanado, por tus llagas he sido sanada. Y que si esto hace parte de un aguijón a mi carne, puedo confiar en que tú harás, puedo confiar en que tú controlarás y tendrás el poder hasta de quitar el dolor y desaparecer y reconstruir esos tejidos y volver a mi cuerpo aquella fortaleza que necesita. Dice que la fortaleza de los siglos es la confianza en el Señor, amén. Así que en esta noche, iglesia, los bendigo en el nombre de Jesús. Declaro esta palabra sobre sus vidas. Mediten nuevamente esta palabra, este mensaje, y sé que el Señor en su fidelidad está en medio de cada uno de nosotros, amén. Damos gracias al Señor porque Él es fiel a nuestras vidas. Mi amor, espérame. Él es fiel a nuestras vidas, y porque su corazón está en medio de nosotros, amén. Está en medio de su pueblo, y tomamos control de toda situación y declaramos el poder de Dios en medio de nosotros. Gracias te damos, Señor, en esta hermosa noche. Gracias por tu palabra, gracias por tu bendición, gracias por tu pueblo, gracias porque en paz nos acostaremos y porque asimismo dormiremos, porque solo en ti estamos y vivimos
confiados. Amén. El Señor les bendiga en esta noche. Declaramos el poder del Señor en nuestras vidas y que la palabra del Señor siga haciéndose real al camino de cada uno de nosotros. Bendiciones para todos, que tengan una muy buena noche y que sea el Señor trayendo dulces sueños a su pueblo, a su congregación en esta hermosa noche. Bendiciones para todos, Dios los bendiga. Bendiciones.